Obviamente es una nueva tipo de terminología y es un tema que ya se está acoplando de forma individual. Esto antes era conocido como, según su razonamiento, ¿qué sería? Si es algo inflamatorio y relacionado con el envejecimiento en la función leucocitaria e inflamatoria, ¿qué sería? Antes conocido como inflamación crónica, como tal. Antes solamente se caracterizaba la inflamación crónica como un periodo de tiempo mayor a 3 semanas, ¿verdad? Pero esto solamente está delimitado por un tiempo cronológico. Ahora se ha evidenciado que con los diversos estudios y en la nueva bibliografía, obviamente tenemos diferentes mecanismos fisiopatológicos relacionados con la enfermedad inflamatoria crónica como tal, que esta es la nueva terminología. El día de ayer hemos visto todo lo que es referente a la inflamación aguda y su respuesta ante diferentes estímulos patológicos como tal. La definición. Este tema como tal, como es uno de los nuevos temas que se está incorporando a la cátedra de fisiopatología como la actualización de diferentes temas, tenemos la siguiente, que es obviamente que es un envejecimiento que es característico de una reducción progresiva del cumplimiento de las demandas órgano-específicas al estrés agudo, así como las alteraciones del equilibrio homeostático. Otra definición es que estos descensos son causados por el deterioro de los sistemas de mantenimiento y reparación del organismo con consecuencias fisiológicas y clínicas reconocibles con el tiempo. Obviamente, cuando estamos hablando de un proceso inflamatorio que va a producir un envejecimiento, una alteración a nivel celular, estamos relacionados sobre todo con los últimos estudios con alteraciones neurológicas, inmunitarias y endocrinológicas sobre todo. ¿Por qué? Se ha visto muy relacionado cómo estas alteraciones van a estar ya en relación y cómo va a afectar en su fisiopatología posterior. Otra de sus definiciones también, que esta teoría del envejecimiento plantea una hipótesis que afirma que la concentración de las proteínas C reactiva en plasma como tal y la composición de los linfocitos, al igual que de la interleucina 6 basal y en suero, obviamente se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a producir una disminución de los mismos o se van a ver afectados la parte celular con la composición de los linfocitos. Y como hemos visto el día de ayer a través de los receptores y de las vías dependientes o independientes, también las interleucinas que van a llevar a un proceso de señalización leucocitaria también se va a ver afectado con una disminución de los mismos. Estos procesos se han podido evidenciar en alteraciones neuroinflamatorias que vamos a ver al final de esta clase. Es decir, que existe una doble hipótesis que antes se lo denominaba, hace unos 4 o 5 años, se lo trató de identificar como un término que lo mencionan como un inflammaging, es decir, una inflamación que va a ir relacionada con el tiempo, en su sinónimo de age. Pero fundamentalmente estos datos son comparables con proteínas inflamatorias que se van a ir en descenso y además que van a tener una repercusión a nivel celular. Entonces, esta terminología de inflammaging es obviamente que se la llevaba en un principio, pero ahora ya conocemos que es un envejecimiento inflamatorio como tal. Dentro de su fisiopatología, se refiere que a partir de los 50 años empieza un progresivo descenso de la neurotransmisión dopaminérgica y de los registros bioquímicos funcionales, como en el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo de glucosa y oxígeno en el cerebro. Obviamente ustedes por fisiología han llevado lo que son los radicales libres de oxígeno y cuáles son sus funciones como tal a nivel celular. Esto es algo muy importante que tienen que repasar para poder comprender este tipo de fisiopatología. Obviamente, estos niveles elevados que se van a producir de citocinas proinflamatorias y también de las moléculas de descenso. ¿Qué quiere decir? En esta parte de la fisiopatología de este envejecimiento nos trata de dar esas dos teorías de hipótesis, que a partir de los 50 años vamos a tener un descenso progresivo de estas células o de los mediadores químicos, y la otra es que dependiendo del tipo de patología vamos a presentar un número elevado de estas citocinas proinflamatorias como enfermedades reumáticas que con el tiempo y por los radicales libres de oxígeno van a producir un agotamiento.
del mismo organismo. Al tener tanta carga proinflamatoria, como les había mencionado, un típico ejemplo del lupus eritematoso sistémico que va a entrar en un periodo hiperinflamatorio, vamos a tener citocinas proinflamatorias en gran cantidad. Pero imagínense que en un tiempo, desde los 25 años hasta los 50 años, ese organismo también va a entrar en una depresión también celular. Es por eso que se ve relacionado con dos teorías. La primera, que es un proceso obviamente de envejecimiento celular relacionado con los años, y la otra teoría que está relacionada que vamos a tener que las mismas células van a tener un agotamiento por estos procesos patológicos, que van a llevar a que no tengan una función específica y adecuada en lo que es la reacción inflamatoria. Tenemos que definir también lo que es la inmunosenescencia, en el cual es el deterioro del sistema inmunitario que se produce con el envejecimiento. Esto afecta la capacidad del cuerpo para defenderse de infecciones y desarrollar memoria inmunológica como tal. Entonces, en general, esto va a derivar a una serie de alteraciones en la funcionalidad, sobre todo de quién, de los leucocitos, atenuando la capacidad de diferenciación de las células madres mieloides, ya saben quiénes son las células mieloides, y linfoides, invirtiéndose el equilibrio en favor de las células mieloides, la calcificación metastásica del adipocito tímico. Entonces, ¿cuál es la importancia del timo en la inmunidad? Es histología, esto y fisiología. ¿Cuál es la importancia del timo? Maduración. ¿La qué? A ver, levante la mano. Ya les he dicho. El requisito, supongo que para fisiopatología debería ser que todos hayan aprobado fisiología, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es la función principal del timo en relación a la inmunidad? Para la maduración de linfocitos. Ya, una. Después. Pucha. Está en tercero. Los que vayan a rotar conmigo es así. Primero tienen que tener una base fisiológica, doctores. Si van a venir y han aprobado por aprobar, no. Tienen que tener una base. Medicina, ya ustedes están viendo la base del inicio del proceso de salud-enfermedad, que es fisiopatología. Dentro de lo que es el hospital, internado, residencia médica, no les van a preguntar la fisiología de o la anatomía de. Ustedes ya van a ver fisiopatología, proceso de salud-enfermedad. No van a ver nunca a una persona sana como tal. Ustedes están desarrollando y capacitando para diagnosticar patologías. Entonces, en ese sentido, como tal, ¿qué es lo que va a producir este envejecimiento? También, ¿qué va a reducir? La generación de nuevos linfocitos. Entonces, hay una disminución en la estrategia de defensas. La organización del tejido linfático se altera, como la involución del timo o la disminución de la producción de la IgM en el vaso. ¿Qué es la IgM, doctores? Ya, sé que es una inmunoglobulina. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina hay? 5. La M, la G, ¿para qué sirve? Entonces estamos hablando de procesos en los cuales, sobre todo, más relacionados con la parte crónica o aguda. La IgM es aguda. ¿Cómo es, doctor? Aguda. La Y IgM. estaría relacionado entonces, como pueden ver, a procesos de agotamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos hablando de inmunoglobulinas, ¿verdad? Las células beta, obviamente que al hablar de una parte senescente, está involucrando también de un envejecimiento intravascular con deficiente y respuesta inmune de los antígenos con otras manifestaciones subyacentes, obviamente de la parte linfocitaria cenecienta, en la cual va a estar inducida por la edad. Entonces, como ven, siempre la fisiopatología del envejecimiento inflamatorio va a estar relacionado con dos: o que la célula tiene un deterioro por la edad, o que la célula y sus componentes tienen un deterioro por un elemento patológico como tal, que va a producir un agotamiento del mismo por la cantidad de años que está combatiendo eso.
También, ¿qué se puede ver en este envejecimiento? Que hay una disminución de la proliferación de las células tímicas epiteliales y en el timo. Ya estamos hablando muchas veces del timo. Están viendo que tenemos diferentes componentes. Entonces, en el parcial ya saben qué tienen que ver sobre el timo, ¿verdad? Hay una reducción de la capacidad de las células dendríticas para activar los linfocitos T. Hay una pérdida del CD28 en linfocitos T, con lo que va a dar una mayor dependencia de los coestimuladores alternos. Y finalmente, hay un estrés crónico que altera la capacidad proliferativa por acortamiento de los telómeros. Existen muchas teorías relacionadas con el envejecimiento inflamatorio, en las cuales son dos que ya están muy bien estudiadas en relación a eso. En esto vamos a la inflamación y el estrés oxidativo en el envejecimiento como tal. Obviamente, como les había indicado, hay moléculas reactivas del oxígeno. Estas moléculas reactivas del oxígeno obviamente tienen diferentes funciones, sobre todo en las células T y en la modulación de la señalización en las células del sistema inmune, y actúan como diana para el aumento de la inflamación y del estrés oxidativo. Es decir, que todo esto nos va a dar un equilibrio, y este equilibrio va a estar manteniendo una homeostasis oxidativa. Entonces ustedes ya han llevado en segundo, obviamente, lo que son los radicales libres de oxígeno y qué es lo que va a producir como tal. Un envejecimiento como tal se va a asociar a un desequilibrio de estos reactantes de oxígeno que van a producir entre el sistema prooxidante y el antioxidante, conocido y que lo van a ver en toda su vida como un estrés oxidativo, llevando al envejecimiento celular. Que va a estar asociado sobre todo a los marcadores de producción de lo que son las enzimas de las fases reactantes del oxígeno como tal. Un descenso de la actividad de los sistemas antioxidantes, y una acumulación de este daño oxidativo como tal. Esta acumulación de estas moléculas conlleva un daño y un desajuste de la homeostasis a nivel mitocondrial. Entonces, como pueden ver, ya hay una alteración que ya está mejor estudiada a nivel de lo que es el citosol. Por lo tanto, ¿qué enfermedades van a estar relacionadas con el envejecimiento inflamatorio? En los cuales ya se tiene diferentes estudios a nivel de inmunología como tal, y que lo vamos a ver durante todo este año en cada uno de ellos. El síndrome metabólico, donde hay una alteración en el tejido adiposo. Es decir, antes se lo relacionaba solamente por la acumulación, relacionado con un sedentarismo, relacionado con la dieta como tal. Entonces se ha podido comprobar que el síndrome metabólico está relacionado con una alteración a nivel celular por un envejecimiento de tipo de los reactantes de oxígeno que van a producir esta alteración en el tejido adiposo y en sus células. Diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la característica de cada una? La diabetes tipo 1, como ustedes conocen, es una alteración y una insuficiencia ¿de qué? Insulina. De insulina. De insulina. La diabetes tipo 2, ¿qué es? Insulina resistente. Insulina. Es una resistencia a la insulina, pero relacionados ¿con quién? Con los Receptores. Hay insulina, pero los receptores son los que están fallando. Entonces, si partimos del punto principal, que en la célula pancreática hay un estrés oxidativo, que hay una lesión mitocondrial, que hay una alteración en el citosol, que vamos a tener una alteración en su síntesis, es decir, que vamos a tener una deficiencia en la producción de insulina, diabetes tipo 1, o una alteración del mismo en sus células, que vamos a tener una carencia en los receptores de diabetes tipo 2. Entonces, como pueden ver, está muy relacionado a que antes pensaban que la diabetes tipo 1 y tipo 2 estaba sobre todo muy relacionado con un factor genético, sí, también con la dieta o con los factores predisponentes que pueden tener una diabetes, pero también han visto relacionado de que en algunos pacientes estos mismos desencadenan una diabetes como tal a mayor edad o a una corta edad. En ese sentido, según su razonamiento, ¿qué estaría pasando? Según las dos teorías de envejecimiento celular, con cada tipo de diabetes. ¿Cuál sería? ¿Quién se presenta en edad más joven? ¿Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Tipo 1. ¿Qué teoría sería del envejecimiento celular?
La tipo 2 es más en edad jóvenes o en avanzada. Avanzada. ¿Qué tipo de envejecimiento celular sería? Por razones. Son dos teorías. Una que es un agotamiento como tal, por un proceso continuo que va a llevar a una disfunción de la homeostasis. Y el otro ya es una alteración estructural por un proceso patológico. Agotamiento. Agotamiento como tal, ¿verdad? Entonces tienen tanta carga o tanta estimulación por un proceso patológico que durante un periodo de su vida está normal, pero ha tenido constantemente una secuencia de estímulo que ha llegado al receptor a perder su función. Y en el tipo 1, ¿qué sería entonces? Es algo genético que está viniendo dentro de una alteración del citosol y o a nivel mitocondrial. Disfunción celular. No puede producir. ¿Entienden? Entonces ya no es solamente que agarren cuál es la etiología de la diabetes tipo 1. Cuando lleguen a cuarto, espero que los docentes de endocrinología o de quinto que ya tienen que llevar este tipo de terminología y este tipo de estudio. Ya no solamente pueden decir la diabetes tipo 1 es insulino dependiente y la otra no, y por cuestiones genéticas. Ustedes ya están conociendo por qué se puede producir en todo caso. ¿Entendido? No es solamente indicar es un proceso crónico avanzado genético o de tipo de resistencia. ¿Entendido? La aterosclerosis, ¿qué tipo de hipótesis sería? ¿La 1 o la 2? La 1. Un agotamiento. Aterosclerosis. Agotamiento. ¿Qué les había mencionado en inflamación? ¿Cuál es la principal barrera de protección? Las células endoteliales junto con el glicocáliz, ¿verdad? Sí. Al tener una presión no controlada, una dieta como tal, esta membrana trata de mantener un equilibrio como tal, anticoagulante de protección o de integridad, en el cual va a tratar de evitar, como su nombre lo dice, una aterosclerosis, una rigidez por depósito de calcio en los vasos. Entonces, es un agotamiento del mismo. La célula endotelial está agotada por tanto estímulo que de protección. La hipertensión arterial, no vamos a ver el tipo, primaria o secundaria. La secundaria, obviamente, ustedes van a saber que es por un proceso patológico, ¿verdad? Pero una hipertensión arterial esencial o primaria, ¿qué sería? ¿Qué teoría? Alteración de la Diferentes hay las etiologías de la hipertensión arterial, pero la principal es idiopática, obviamente, y estaría más relacionada con un proceso en el cual obviamente los mediadores de homeostasis o de control del sistema nervioso va a tratar de mantener una regulación entre vasoconstricción y vasodilatación, pero esto como tal llega también o por un agotamiento a mayor edad, que puede ser, o de inicio joven. Entonces ven cómo varía este cambio de teoría, si es primario o secundario. Parkinson, se ha determinado que, como ustedes saben, las neuronas productoras de dopamina a nivel del sistema nervioso empiezan a tener un agotamiento y ya no sintetizan dopamina. ¿Para qué sirve la dopamina? Ya sé que es un neurotransmisor, pero ¿para qué sirve? Sobre todo está relacionado con el control de los movimientos a nivel del músculo esquelético y de control muscular, ¿verdad? Es por eso que tiene el movimiento catetóxico que es característico del Parkinson. Se ha determinado que existen diferentes lesiones a nivel de lo que es en los núcleos basales, sobre todo, o donde se produce la dopamina, estas células presentan esta alteración. ¿Y por qué se presentaría a mayor edad y no en un inicio? ¿O alguna vez han visto a un paciente joven con Parkinson? ¿Qué teoría estaríamos hablando? agotamiento. Agotamiento, ¿verdad? Enfermedades neurodegenerativas. Estamos aquí hablando de Alzheimer, demencia senil y todo eso. Estamos viendo una lesión a nivel de la microglía. ¿Primera o segunda teoría? Agotamiento. Si es un proceso de edad avanzada, es obviamente que es un agotamiento a nivel celular.
Sí. ¿verdad? O han visto alguna vez. Bueno, hay casos psiquiátricos, sí, en personas más jóvenes, pero generalmente se produce la demencia, este tipo de alteraciones neurocognitivas a una edad avanzada, ¿verdad? En conclusión, en general puede considerarse que la inmunodepresión del envejecimiento es una consecuencia de un declive de la regeneración del tejido linfoide, del desarrollo deficiente o funcional de los leucocitos, del tamaño inadecuado, del repertorio linfocitario y del ambiente inmunológico, y obviamente el mieloestromal tímico o hipotímico anómalo sobreimpuesto sobre una implicación en la respuesta inflamatoria como tal. Este proceso se ve intensificado por una intervención de esta reacción inflamatoria, la cual mantendría una actividad constante y aumentada capaz de sobreestresar el sistema. ¿Ahí qué teoría estamos hablando? Agotamiento. Agotamiento. ¿Por qué? Es una actividad constante. El timo disminuye de tamaño, se va transformando en tejido adiposo, lo que conlleva una disminución de las células T, con lo que se va deteriorando la respuesta inmunológica celular. ¿Aquí qué estamos hablando? ¿Qué teoría? Se estaba agotando, agotamiento. Sí. Por la edad. Y el resto de los órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, saben cuáles son los primarios y secundarios, ¿verdad? Órganos linfoides. Muestran un incremento acumulado de tejido fibroso, es decir, también es un agotamiento en el cual también lo vamos a ver en cardiología. Por ejemplo, en el corazón vamos a tener miocardiopatías en los cuales vamos a tener mayor contracción, necesita más fuerza, y se presentan los receptores. Pero va a llegar a un agotamiento que se van a internar los receptores y se van a convertir en otro tipo de células que ya no van a poder contraer. Es un tipo de agotamiento. Y obviamente esto se va a manifestar por un aumento de índice de fragilidad y disminución de la capacidad regenerativa de dichos órganos. Todo órgano que está con fibrosis o con tejido graso, obviamente ya no va a cumplir sus funciones principales. Eso es en relación al envejecimiento celular. ¿Dudas, consultas en relación a este tema? Este tema tiene que ser sobre todo un conocimiento de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, que ustedes ya lo han llevado en fisiología, pero que está relacionado con la mayoría de las patologías, porque siempre van a haber pacientes que vamos a presentar edema. ¿Cuál es la definición como tal de un edema? Acumulación de líquido en el intersticio. En el intersticio. En el intersticio como tal, ¿verdad? Sí. Lo vamos a ver en patología renal, cardíaca, también se puede presentar en otro tipo de enfermedades metabólicas, también neurodegenerativas y proinflamatorias constantes como las reumáticas. En este sentido tenemos que tener el conocimiento y entender sobre todo un repaso en relación a esto. La presión hidrostática como tal. La presión hidrostática capilar, este es un vaso sanguíneo, es el que mantiene dentro el líquido a nivel intravascular, el cual tiene una presión de 25 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica capilar. ¿Qué significa coloidosmo? Coloido. Proteínas. Es terminología del primer año. ¿Qué significa coloide? Proteína, ¿verdad? Oncótica, presión oncótica. Doctores, es sencillo, deberían estar hablando de eso de inmediato, es terminología que se les da diccionario en anatomía. Entonces, la presión coloidosmótica evita que el agua salga de este vaso sanguíneo. Y la presión hidrostática capilar tiene la función de hacer presión o tratar de salir. Es el juego de presiones. Después tenemos la presión hidrostática intersticial. Obviamente en el intersticio también tenemos líquido. En ese sentido podemos ver de que en el intersticio va a haber un juego de presiones. Vamos a tratar de tener que el agua va a querer ingresar al vaso sanguíneo, pero también se va a tener un choque con la presión hidrostática capilar. El mejor ejemplo que pueden tener es en relación, digamos, tenemos un balde de agua y dentro del balde de agua ustedes ponen una botella.
A la doctora, dile, doctora, anda a lavarte tu cara si estás durmiendo en la teórica y vuelves. No hay ningún problema. Tienes el balde de agua. Pones una botella de cualquier tipo. ¿Entendido? Coca-Cola. Lo ponen dentro del balde. ¿Cuál es la presión hidrostática capilar y cuál es la presión hidrostática intersticial? La capilar es de la botella. Ya. Entonces, todo el líquido negro está haciendo una presión contra la pared, ¿verdad? Del plástico. Esa es la presión hidrostática capilar. Y la presión hidrostática intersticial es el agua del balde. Entonces, hay un choque de presión. Los dos están jugando para que no escape el líquido uno al otro. ¿Entendido? Esa es la mejor forma de entender las presiones hidrostáticas. La presión coloidosmótica son proteínas que están a nivel dentro de lo que es a nivel intracapilar, que evita que el agua escape como tal. Y la presión coloidosmótica tisular es de la misma manera. Son proteínas que están a nivel del intersticio, que igual evita que escape. Ahora, conocimiento fisiológico básico. Hay un balance positivo o negativo en las presiones y las fuerzas de Starling en un vaso sanguíneo. Básico, doctor. Fisiología básica. Balance positivo o balance negativo. Negativo. Escucha, ¿en serio? Es un balance positivo. ¿Por qué? Presión hidrostática capilar es 25. Presión coloidosmótica tisular es 8. 25 más 8. 32. Ah, no. 32. ¿Cuánto es 25 más 8? 33. Es más 33. Presión coloidosmótica menos 28. Presión hidrostática intersticial menos 3. ¿Cuánto es 28 más 3? 31. 31. Más 33. Menos 31, ¿cuánto es? 2. Más 2. Es un balance positivo. Mucha fisiología están pésimos, doctores. Eso es algo que me estarían dominando. Y si es un balance positivo, ¿qué significa? Que sale líquido del vaso. Pero estamos en un equilibrio. ¿Quién va a regular este líquido para que no se forme un edema? Las proteínas. No, está el vaso linfático aquí. El vaso linfático va a reabsorber ese balance positivo de más 2 y lo va a llevar otra vez intravascular. Tenemos un ciclo homeostático, ¿entendido? Esas son las fuerzas de Starling. Muchos doctores. Básico. En ese sentido, ¿qué pasa si una de estas presiones se altera? Si no entienden esto, cardíaco, renal, pulmonar, no lo van a entender. Gastrointestinal, ascitis, peor. Hipertensión portal. Si no entienden el fenómeno fisiopatológico por el cual se produce el edema, no van a entender muchas cosas. Y no nos sirve de que tengan un conocimiento como anatomía de memorizar solamente. Razonamiento, fisiopatología. Y en los parciales hemos determinado que va a ser razonamiento. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, cuando hay un aumento de presión hidrostática capilar, es decir, hay un aumento vascular, ¿dónde? Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, retención de sodio, embarazo, fármacos, sobre todo a nivel de las tiacinas. ¿Quién produce también? Obstrucción venosa, hepatopatías de la vena porta, edema pulmonar agudo, trombosis venosa profunda y disminución de la resistencia arterial. ¿Cuándo se produce un aumento de la permeabilidad capilar? Hemos visto el día de ayer, inflamación. Reacciones alérgicas, también. Enfermedades malignas, que lo vamos a ir tratando durante el paso de las teorías. ¿Quién produce una disminución de la presión coloidosmótica capilar? Pérdida de proteínas plasmáticas, nefropatías, quemaduras extensas. Disminución de la producción de proteínas plasmáticas, hepatopatías y desnutrición. Obstrucción del flujo linfático. Si tenemos
en intersticio líquido y el sistema linfático no cumple su función, vamos a tener un edema, porque no hay alguien que nos ayude a regular. Obstrucción de estructuras linfáticas y extirpación de ganglios linfáticos. ¿Cuándo hay una obstrucción del flujo linfático? Sobre todo en Parasitosis. patologías Parasitosis. tumorales. Patología tumoral. Linfedema. Cuando vean un paciente que tenga linfedema, es significado que tiene una patología oncológica. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos están obstruidos y no puede mejorar su flujo como tal. Entonces, entendiendo este punto, vayamos a un ejercicio básico de razonamiento. Si tenemos, por ejemplo, el distrés respiratorio, que es una alteración de la membrana, alveolo, estructura de neumocito tipo 1 y 2, que va a llevar con una agresión que va a producir una alteración a nivel del vaso sanguíneo. ¿Qué presión va a estar alterada? Si estamos hablando de una lesión estructural, ¿qué presión? Coloidosmótica, hidrostática capilar, intersticial y solar. Hidrostática. La hidrostática. Razones. Hidrostática. Si el distrés respiratorio, por ejemplo, cualquier patología, llega a través del torrente sanguíneo y produce una lesión estructural a nivel del endotelio y el glicocálix, una lesión estructural, doctor, aquí hay una apertura. ¿Quién se ve afectado? La presión coloidosmática, porque van a salir las Sí, proteínas. Presión hidrostática capilar, doctor. ¿Por qué? Aumenta y obviamente va a producir el escape hacia el intersticio. ¿Entienden? Está escapando. Si hay una vasodilatación por una reacción alérgica, un agente inflamatorio intenso, ¿cuál está afectado? La coloidosmática. ¿Qué? La ¿Qué coloidosmática. presión? Ayer hemos visto. Coloidosmática. Coloidosmática. Si hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, ¿qué produce en el flujo? No. Hidratación. Si hay aumento de flujo, si el vaso está así y se vasodilata, ¿qué les he dicho que aumenta la permeabilidad? Hay 5 teorías de la permeabilidad. Hay una reestructuración celular. Entonces, el glicocálix y las estructuras endoteliales crean aperturas. ¿O creen que la célula endotelial se puede estirar como tal hasta no reventar y con tener una barrera impenetrable? No. Si hay una vasodilatación masiva, obviamente vamos a tener más flujo. Si tenemos más flujo, vamos a tener mayor presión. Acuérdense del ejemplo de la Coca-Cola con el balde de agua. Si tenemos más líquido dentro de la botella de Coca-Cola, ¿qué va a hacer eso? Más presión. Va a ir engordando la botella. Quiere salir hacia el intersticio. ¿Entienden? Entonces va a llegar un momento que su estructura se va a abrir y va a liberar. ¿Entienden? Proceso inflamatorio correcto. Si estamos hablando de vamos a ver más adelante, fibrosis a nivel del intersticio, ¿qué presión está alterada? ¿Coloidosmótica o hidrostática? ¿Cuál? Fibrosis en el intersticio. Presión coloidosmótica tisular. Razonen. ¿Qué significa fibrosis? Que el cambio de una célula normal por un fibrocito, ¿verdad? Ya. Si hay un
fibrosito que está ocupando espacio, que no tiene una función, toda la presión de agua es el mismo, ¿verdad? Hay menos espacio y el agua trata de salir. Entonces es la presión hidrostática intersticial. No hay espacio por donde pueda circular el agua. Entonces trata de escapar hacia el vaso. ¿Y qué ocasionaría en el vaso sanguíneo? Si el vaso tiene una tensión y no deja entrar agua. Tenemos fenómenos obstructivos. ¿Por qué? Aquí está el intersticio, empieza a tener una mayor presión y el vaso empieza a contraerse. Si hay una contracción, disminución del flujo, éstasis sanguíneo, fenómenos trombóticos. Es un juego de presión. ¿Entendido? Tienen que repasar mucho fisiología. Esto es una fisiopatología básica. Los que vayan a rotar con el doctor Hinojosa, sobre todo, esto maneja muy bien. Y si no van a comprender, solamente van a hablar semiológicamente, tiene edema y no saben cómo se forma un edema, no nos sirve de nada tener una formación en medicina. Es como que yo les diga, tiene una tos con expectoración verde purulenta. Fisiopatológicamente ustedes ya tendrían que conocer qué ha pasado, ¿verdad? Es decir, que a nivel del alveolo, vamos a tener los tipo 1, tipo 2, va a haber una reacción inflamatoria a nivel del alveolo que va a producir un estado de hiperinflamación a nivel de las células alveolares, aumenta lo que es la permeabilidad, pasan los leucocitos a destruir el agente patógeno, lo engloban, lo opsonizan, pero en algunas ocasiones no pueden expulsar, por lo cual ese componente que está dejando ese detritus va a llegar a formar un componente purulento que se expulsa a través del alveolo siguiendo las vías respiratorias. Expectoración purulenta. ¿Por qué? Primero clara, amarilla y verde. Por el tiempo y la sobreinfección que vaya a tener. O el contacto también del medio ambiente con el alveolo. Entonces no es todo en la parte semiológica. ¿Por qué se produce moco? Ya les he dicho. ¿Por qué se produce edema? Es eso. La fisiopatología es el estudio del razonamiento ya patológico. Si no entienden qué es lo que está pasando en los signos y síntomas, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado con el examen de la residencia este año, que han debido ver. Todo el examen era fisiopatología y todos han dicho de que les ha ido mal. Porque esperaban sobre todo preguntas relacionadas de cómo se ve una obstrucción biliar, signos y síntomas. Querían que se les pregunte signos y síntomas, doctores. Y memorizar. Pero el razonamiento nada. Ustedes tienen que llegar a ser especialistas, como todos los docentes que estamos en la cátedra de fisiopatología. Tienen que llegar a su punto máximo. Entonces, a la parte de salud pública está muy bien, pero siempre el médico tiene que llegar a ser especialista. ¿Entendido? Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta en relación a este tema? El tema es muy sencillo. ¿Dudas? ¿Consultas?